A ver, quiero que pensemos por un momento en una caja fuerte, gigantesca, ¿vale? Una que esconde un mercado de, madre mía, más de 270 millones de consumidores. Ujú. Y durante más de 20 años se ha estado intentando que la llave de esa caja gire por fin. Se ha limado, se ha forzado, ha habido pausas larguísimas, negociaciones interminables y de repente hace clic. Ya, es que ha costado lo suyo, desde luego. Totalmente. Pues vale, vamos a desgranar esto de una vez. Hoy nos metemos de lleno en un análisis exhaustivo de uno de los tratados más, yo diría que monumentales de nuestra era. El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur. Eso es. Y frente a nosotros tenemos una montaña de fuentes, o sea, el texto jurídico completo, informes de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea y documentos técnicos que detallan desde coches hasta, te lo juro, regulaciones de queso. Sí, sí, la letra pequeña es infinita ahí. Ya te digo. Pues el objetivo hoy es ir mucho más allá de, bueno, de los titulares de prensa de 5 segundos y entender exactamente cómo funciona este acuerdo por dentro, pero sin ahogarnos en lenguaje burocrático que la gente que nos escucha lo agradecerá. Claro, y es un enfoque completamente necesario. Porque abrir las puertas de las economías que conforman Mercosur, que para quien no lo tenga fresco son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pues no es algo que pase todos los días. Ya, ni mucho menos. Es una oportunidad histórica enorme, sí, pero también es un entramado de reglas y equilibrios milimétricos. Cada pequeño detalle, desde cómo se define una cuota hasta cómo se redacta una normativa sanitaria, pues tiene un impacto gigantesco en la economía real. En el día a día de millones de personas a ambos lados del Atlántico, básicamente. Exacto. Y para entender esa magnitud, creo que primero necesitamos mirar el tablero de juego. Es decir, ¿por qué este acuerdo era tan crítico justo ahora? Mercosur, esa caja fuerte que yo mencionaba al principio, ha sido tradicionalmente una de las economías más blindadas y protegidas del mundo. Muy protegida, sí. Y, curiosamente, era el único gran bloque en América Latina con el que la Unión Europea no tenía ningún tipo de acuerdo preferencial, o sea, cero. Efectivamente, era una anomalía total en el mapa comercial europeo. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que ya se está moviendo a pesar de ese blindaje, la Unión Europea exporta unos 55.000 millones de euros en bienes y otros 29 millones en servicios a Mercosur cada año. ¡Ostras! Y ojo, lo hace saltando muros altísimos, asumiendo unos costes brutales por los aranceles. Claro. Las proyecciones de la Comisión Europea calculan que, si logramos derribar esos muros, para el año 2040, este acuerdo supondrá un aumento del PIB de, atención, 77.600 millones de euros para la Unión Europea. ¡Madre mía! Y para Mercosur, pues un impulso de 9.400 millones. A ver, es que son cifras que marean un poco. 77.000 millones de euros extra se dice pronto. Ya. Pero claro, en un tablero global donde todo el mundo compite por los mismos mercados, o sea, ¿por qué es tan importante ser los primeros en firmar esto en concreto? Pues si conectamos esto con el panorama general, la ventaja estratégica es absolutamente innegable. Hablamos de la ventaja del, digamos, primer movimiento. Ujú. Al ser la primera gran economía industrializada en cerrar un acuerdo de esta escala con Mercosur, pues la Unión Europea se adelanta por la derecha a competidores globales masivos. A Estados Unidos o China, por ejemplo. Exactamente. Quien llega primero establece los estándares, fija las reglas del juego, para los que vengan detrás. Y además, no se trata únicamente de vender más, o sea, se trata de crear resiliencia económica. Vale, detente ahí. ¿A qué te refieres exactamente con resiliencia en este contexto tan macroeconómico? A ver, vivimos en un mundo geopolíticamente inestable. Lo hemos visto todos en los últimos años, ¿no? Total. Las cadenas de suministro pueden colapsar de un día para otro por, yo qué sé, un conflicto, una crisis de transporte en un canal o una pandemia. Ya te digo. Pues este acuerdo busca anclar esas cadenas de suministro entre dos regiones enormes que, y esto es clave, comparten valores democráticos fundamentales. Es una diversificación de riesgos a gran escala. Vale, entiendo. Al integrar ambas industrias, se vuelven mucho más competitivas frente a terceros. O sea, hacemos piña. ¿Eso es, hacemos piña? Pero claro, para integrar industrias, primero hay que quitar de en medio lo que las separa. Y aquí entramos en la mecánica pura y dura del tratado, que es derribar los muros de los aranceles. La parte dura, sí.
Y yo quiero que quien nos escuche dimensione la barbaridad de impuestos aduaneros que existen a día de hoy. O sea, ¿cómo de altos son esos muros ahora mismo para un producto europeo que intente entrar, no sé, en Argentina o Brasil? Pues son muros que en muchos sectores rozan lo prohibitivo. Te lo digo en serio. Te doy datos concretos de las fuentes de la Comisión. Ahora mismo, si un fabricante europeo quiere exportar un coche a Mercosur, se enfrenta a un arancel del 35%. Un 35. O sea, a ver si lo entiendo. Que un coche que sale de fábrica aquí por, digamos, 30.000 euros, automáticamente pasa a valer más de 40.000 solo por tocar el puerto. Sí, Y eso sin contar transporte ni otros impuestos locales. Es una locura comercial. exactamente. Y ojo que no se queda ahí la cosa. La maquinaria industrial, que es vital para el desarrollo de cualquier país, paga entre un 14 y un 20%. Madre mía. El vino europeo se grava con un 27%. El chocolate y los dulces un 20%. O sea, son impuestos directos que encarecen el producto artificialmente para proteger a la industria local de allí. Claro, de cajón. Pues bien, según el texto del acuerdo, Mercosur va a eliminar los aranceles del 91% de sus importaciones desde la Unión Europea. Esos impuestos van a desaparecer. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Porque me surge una duda muy razonable, vamos, y creo que cualquiera que sepa un poco de economía y nos esté escuchando la tendría. A ver, dispara. Si coges un mercado que lleva décadas protegido por un muro del 35% y de repente lo tiras al suelo dejándolo en cero, ¿no corren un peligro inminente de colapso las industrias locales de Mercosur? Ujú. O sea, las fábricas de coches de Brasil o Argentina podrían desaparecer de la noche a la mañana ante una avalancha de coches europeos mucho más competitivos. Claro, y sería un desastre absoluto, la verdad. Por eso el tratado no funciona así en la práctica. La desaparición de los aranceles no es un shock de un día para otro, no es blanco o negro. Ah, vale. Está diseñado con una precisión que, fíjate, casi podríamos llamar quirúrgica. Se hace a través de periodos de transición muy largos, de 10 a 15 años, y mediante el uso de cuotas arancelarias, que técnicamente se conocen como TRQs. Vale, detengámonos ahí porque TRQ suena a término opaco de manual de economía. ¿Cómo funciona exactamente una TRQ en la vida real? Pues mira, pensemos en una TRQ como si fuera la lista de invitados VIP en la puerta de una discoteca muy exclusiva, ¿vale? Vale, me gusta la analogía. El acuerdo dice los primeros 50.000 coches europeos de pasajeros que entren en Mercosur durante el periodo de gracia de 7 años tendrán un descuento, pagarán la mitad del arancel, un 17,5% en lugar del 35%. Entran en la lista VIP. Eso es. Pero en el momento en que el coche número 50.001 intenta cruzar la frontera, el portero de la aduana lo frena en seco y le cobra el arancel completo del 35%. Es decir, abres la puerta, pero solo lo suficiente para que la industria europea entre gradualmente, obligando a la industria local de Mercosur a modernizarse y competir, pero sin ahogarla en el minuto 1. Exacto, actúa como un amortiguador. Y fíjate en el nivel de detalle de todo esto. Para los vehículos eléctricos, que son el futuro evidente de la industria, el periodo para llegar al arancel cero absoluto es de 18 largos años. Ostras, 18 años. Sí, se da casi 2 décadas de margen para la adaptación mutua. ¡Qué barbaridad! Y hay otra pieza en este rompecabezas físico que me parece fascinante y que no sé, a menudo pasa desapercibida, que son las famosas reglas de origen. Uy, importantísimo. Porque claro, leyendo los textos yo me daba cuenta de una trampa que parecía evidente. Si quitas los aranceles entre Europa y Mercosur, alguien muy listo podría pensar, genial, fabrico un coche entero con piezas súper baratas en China, lo traigo a un puerto en España, le pongo una pegatina enorme de hecho en Europa y lo meto en Brasil saltándome los aranceles. Y ese es uno de los mayores temores en cualquier acuerdo de libre comercio, que te usen de puerta trasera. Claro. Pues para evitar esa triangulación fraudulenta, el tratado incluye capítulos muy exhaustivos sobre las reglas de origen. Básicamente se exige que para que un producto, como un coche, disfrute de las ventajas del acuerdo, un máximo del 45% de sus materiales pueden provenir de fuera de la Unión Europea. O sea, menos de la mitad. Exacto. El valor añadido real, el motor, la ingeniería principal, los componentes clave, pues tienen que haberse fabricado dentro de los países socios. Menuda tela para los inspectores de aduanas que tengan que comprobar eso. Ya te digo, un trabajo monumental. Pero tiene todo el sentido del mundo. Al final se aseguran de que la riqueza se quede entre quienes de verdad han firmado el pacto.
Y hablando de aduanas, hay otra barrera que no es un porcentaje matemático, sino pura burocracia paralizante, ¿verdad? Totalmente. Y a veces la burocracia es un muro mucho más alto que el propio arancel. Ya. El acuerdo prohíbe explícitamente los monopolios estatales de importación y restringe severamente las licencias automáticas, que suelen ser excusas baratas para retrasar la entrada de mercancías en las fronteras. Ujú. Un ejemplo clarísimo que se elimina con este acuerdo es una tasa aduanera general del 6% que Uruguay le aplica actualmente a todas y cada una de las importaciones, independientemente de lo que sea el producto. Flipante. Es un peaje puro y duro que simplemente dejará de existir. Vale, entiendo perfectamente la parte de los bienes físicos. Coches, maquinaria, vino. O sea, son cajas que se meten en un contenedor gigante y cruzan un océano. Pero gran parte de nuestra economía moderna no se puede tocar con las manos. Claro, el sector servicios. Eso es. ¿Qué pasa con los servicios? El software, las telecomunicaciones. Porque si no metes eso en el acuerdo, te estás dejando la mitad del siglo XXI fuera de la ecuación. Y los negociadores lo sabían perfectamente. Por eso este acuerdo tiene una sección profundísima dedicada al comercio invisible, por así decirlo. Ujú. Abre por completo sectores clave como las telecomunicaciones, los servicios financieros, el comercio electrónico y el transporte marítimo. Pero la verdadera joya de la corona, el capítulo que es verdaderamente histórico aquí, es el de la contratación pública. Y esto es crucial. A ver, cuando decimos contratación pública, estamos hablando de cómo los gobiernos se gastan el dinero de los impuestos de los ciudadanos en comprar cosas o construir infraestructuras, ¿no? Exactamente. Históricamente, pues los gobiernos de todo el mundo prefieren usar ese dinero para contratar empresas locales, lógicamente, para fomentar el empleo nacional. ¿Tiene sentido? Es comprensible, pero limita bastante la eficiencia. Por primera vez en la historia de Mercosur, las empresas europeas van a poder licitar y competir por contratos gubernamentales en esos países. Ostras. Podrán optar a grandes proyectos de infraestructura o a proveer servicios de tecnología en absoluta igualdad de condiciones frente a las empresas nacionales de allí. Wow. Y a cambio, ojo, la Unión Europea permite a las empresas sudamericanas participar en licitaciones a nivel subcentral, es decir, contratos de ayuntamientos o regiones europeas. O sea, a ver si lo entiendo bien. Una empresa tecnológica de tamaño medio en, no sé, en España, que hace software de gestión, ahora va a poder presentarse a un concurso público para venderle ese software a un ayuntamiento en Brasil. Y el ayuntamiento brasileño no puede descartarla solo por ser extranjera. Lo has entendido a la perfección. No puede haber discriminación por origen. Y lo fascinante aquí, lo que de verdad cambia las cosas, es que esto va mucho más allá de darles negocio a las empresas. ¿Ah, sí? Sí, porque abrir la contratación pública obliga estructuralmente a una transparencia radical en esos países. Exige que todas las licitaciones se publiquen en portales electrónicos únicos y accesibles. Claro, para que todos lo vean. Eso es, elimina la posibilidad de dar contratos a dedo en despachos cerrados, se combate activamente la corrupción y el favoritismo, y al final, pues los ciudadanos consiguen mejores servicios públicos a un coste menor. Ostras, eso sí que es exportar una forma de hacer las cosas, más allá de exportar bienes. Totalmente. Y me alegra que menciones a esa empresa de tamaño medio, porque solemos pensar que estos macroacuerdos solo benefician a las multinacionales gigantes, que, bueno, que tienen ejércitos de abogados. Pero los textos oficiales tienen un capítulo entero dedicado a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, ¿no? Y es un capítulo vital, porque los datos muestran que más de 30.000 pymes europeas ya están exportando a Mercosur hoy en día, tragándose toda esa burocracia horrible que mencionábamos antes. ¿Qué mérito tienen? Ya te digo. Pues el tratado obliga a crear plataformas web gratuitas y bases de datos centralizadas para ellas. Que entiendo que funcionan como una especie de buscador, ¿no? O sea, en lugar de contratar a una consultoría carísima para que te haga los trámites, un pequeño productor pone el código de su producto en una web oficial y le sale exactamente qué arancel tiene, qué normativas cumple y, bueno, qué papeles rellenar. Tal cual, democratiza el acceso al comercio internacional. Quita toda esa fricción legal que suele asustar a las pequeñas empresas a la hora de plantearse cruzar el charco. Vale, llegados a este punto voy a hacer de abogada del diablo un momento. Me parece bien. Porque todo esto suena fantástico. Para hacer negocios, abres fronteras, bajas impuestos, permites que todo fluya. Pero la reacción inmediata de cualquiera que nos escuche al ver que se facilita tanto la entrada de productos de fuera es la desconfianza pura y dura. Claro, el miedo a lo desconocido. Exacto, si abrimos las fronteras de par en par, ¿qué pasa con nuestra comida?
O sea, nos van a inundar los supermercados con alimentos que están producidos con pesticidas que aquí están prohibidísimos o bajo estándares de sanidad muy inferiores a los europeos. Pues mira, es, sin lugar a dudas, la preocupación pública número 1 en Europa. Lógico. Y los textos jurídicos del acuerdo son increíblemente categóricos en esto, casi inflexibles, te diría. Todo se rige por las medidas sanitarias y fitosanitarias, las SPS por sus siglas en inglés, y el tratado blinda por completo el famoso principio de precaución europeo. A ver, ¿podrías traducirnos eso al lenguaje de la calle? ¿Qué significa en la práctica el principio de precaución frente a un contenedor inmenso de comida que llega de fuera? Significa que la Unión Europea regula basándose en el riesgo potencial, no solo en el daño ya comprobado. Ah, vale. Si hay una sospecha científica razonable de que un producto o un aditivo químico es perjudicial, se prohíbe preventivamente. Y el acuerdo establece que los estándares de seguridad europeos no son negociables bajo ninguna, repito, ninguna circunstancia. O sea, por la puerta grande o nada. Exacto. Todo lo que entre en el mercado europeo tiene que cumplir las normativas europeas, punto. No hay excepciones arancelarias que te eximan de cumplir la ley sanitaria de aquí. O sea que el acuerdo no es un coladero para rebajar nuestras normas. De hecho, leyendo las fuentes que tenemos aquí, me he encontrado con algo que me ha dejado boquiabierta. En lugar de rebajar nuestras normas, parece que el acuerdo usa el enorme poder del mercado europeo para obligar a Mercosur a subir las suyas propias. Así es. Había un ejemplo rarísimo, pero, no sé, súper ilustrativo sobre huevos frescos y gallinas. Sí, es un hito absoluto en la historia comercial, te lo aseguro. El tratado incluye el bienestar animal como condición estricta para beneficiarse comercialmente. Ujú. En el caso de los huevos frescos que procedan de Mercosur, solo podrán entrar con preferencia arancelaria si el productor de allí demuestra fehacientemente que cumple con las normativas europeas sobre el bienestar de las gallinas ponedoras. Concretamente es la Directiva de 1999. Espera. ¿Me estás diciendo que para que un huevo cruce el Atlántico y pague menos impuestos, los inspectores tienen que comprobar que la granja en Sudamérica le da exactamente los mismos centímetros cuadrados de espacio a cada gallina que exige la ley aquí en Europa? Literalmente. Si las gallinas están en jaulas no enriquecidas que estarían prohibidas en Europa, pues ese producto no obtiene la ventaja arancelaria y se acabó. ¡Madre mía! Es la primera vez que la Unión Europea usa el acceso a su mercado libre de impuestos como una palanca directa para forzar una mejora en el bienestar animal a miles de kilómetros de distancia. Es alucinante cómo usan la economía para esto. Y hablando de nuestra relación con lo que comemos, hay un tema que es súper sensible, especialmente aquí, que es la identidad cultural. Nuestras denominaciones de origen. Uy, sí, las GIS. Eso, en los textos lo llaman indicaciones geográficas. Europa tiene cientos de productos cuya magia, digamos, reside en dónde y cómo se hacen. Un parmigiano reggiano no es solo queso rallado, es siglos de historia de una región concreta de Italia. ¿Qué pasa con eso en Mercosur? Pues el acuerdo otorga protección legal al más alto nivel a 344 indicaciones geográficas europeas, desde quesos como el Roquefort francés hasta el Prosecco italiano o los mismísimos vinos de Rioja españoles. ¡Qué bien! Esto significa que en los supermercados de Brasil o Argentina se prohibirá totalmente el uso de términos engañosos que intenten aprovecharse del prestigio europeo. O sea, se acabó eso de vender un queso superindustrial hecho en San Paulo, llamándolo queso tipo Roquefort, o ponerle una banderita de Italia a un embutido que en su vida ha visto Europa. Exactamente. Se protege el valor añadido rural, que al final no puede deslocalizarse. Si alguien en Brasil paga por un producto europeo, sabe a ciencia cierta que viene de allí. Pero claro, esto plantea un conflicto histórico gravísimo en América Latina. Aquí es donde se pone realmente interesante, y es que me hace mucha gracia, porque América Latina fue construida en gran parte por millones de inmigrantes europeos a principios del siglo XX. Claro. Italianos, españoles, franceses, que cruzaron el mar y se llevaron, literalmente, sus recetas en la maleta. Y de repente, leyendo los anexos del tratado, te encuentras con un jaleo monumental. Hay productores uruguayos o argentinos cuyas familias llevan 100 años haciendo un queso, llamándolo con el nombre que trajo su abuelo de Europa, y ahora llega este macroacuerdo, en pleno siglo XXI, a decirles que eso es ilegal.
Y es un drama real para ellos. Son productores que han actuado de buena fe durante generaciones. No son falsificadores modernos intentando engañar a nadie en un supermercado. Es su herencia cultural. Totalmente. Pues para solucionar esto sin que el acuerdo descarrile por completo, los negociadores aplicaron un mecanismo legal llamado derechos adquiridos, o grandfathering en inglés. Yo reconozco que solté una carcajada al leer cómo lo han solucionado, porque es una genialidad puramente burocrática. Ahora, Casos como un queso llamado gruyerito o una bebida llamada grapamiel en Uruguay. Resulta que pueden seguir llamándose así, pero el tratado les obliga a cambiar el diseño de la etiqueta. exacto. La fuente de la letra de la palabra gruyerito tiene que ser, por obligación estricta, sustancialmente más pequeña que la marca de la empresa que lo fabrica y no pueden usar iconografía que confunda. Es fascinante. Arreglan una disputa cultural de un siglo regulando el tamaño de la tipografía. Es que es un ejercicio de equilibrismo jurídico brutal y, la verdad, muy brillante. La prioridad de Europa es que un consumidor en Montevideo no compre un queso creyendo que viene de Suiza o Francia cuando en realidad se hizo a 10 kilómetros de su casa. Lógico. Pues al regular la etiqueta, proteges al consumidor de la confusión sin obligar a quebrar a un productor local histórico que lleva décadas pagando sus impuestos y dando empleo allí. Salvaguardas la propiedad intelectual europea, sí, pero respetas la historia migratoria del otro lado. Ese equilibrio es fantástico, la verdad. Pero claro, nos lleva directamente al elefante en la habitación. Ujú. O más bien, a la inmensa selva tropical en la habitación. Hemos hablado de coches, de gallinas, de tamaños de letra, pero el pilar más crítico, el que atrae todas las miradas de activistas y políticos de todo el mundo, es el impacto ambiental. Sin duda. Porque seamos sinceros, el papel lo aguanta todo. Es muy fácil poner en el tratado que somos todos muy verdes. Pero en la práctica, si para aprovechar la caída de aranceles y exportar el doble de carne a Europa se dedican a talar e incendiar la selva amazónica, este acuerdo sería un absoluto desastre para el planeta. Sí, un tiro en el pie. ¿Cómo se aseguran desde Europa de que no sea solo un lavado de cara, un simple greenwashing? Pues esto plantea una pregunta importantísima. Porque es verdad que, en tratados del pasado, el medio ambiente era poco más que una nota a pie de página. Ya. Pero aquí es el núcleo duro. Y la prueba principal es que el Acuerdo de París sobre el cambio climático se ha incluido como un elemento esencial del tratado bilateral. Y esa terminología jurídica, aunque suene aburrida, lo cambia absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es catalogado como elemento esencial? Pues significa que si una de las partes se retira del Acuerdo de París o lo incumple de una manera grave y sistemática, la otra parte tiene todo el derecho legal y además automático de suspender el acuerdo comercial, ya sea total o parcialmente. ¡Ostras! Se cortocircuita el beneficio económico al instante. Ya no se pueden aislar los negocios de las obligaciones climáticas. Vale, esa es la amenaza nuclear, por así decirlo. Pero el día a día no suele ser que un país se salga de repente del Acuerdo de París firmando un papel. El día a día es la tala ilegal en un terreno recóndito de Brasil para poner pastos para vacas. ¿Cómo frenan eso exactamente? Pues hay compromisos vinculantes muy estrictos para detener la deforestación después de 2030 y se impone el respeto absoluto a normativas europeas muy recientes como el Reglamento sobre cadenas de suministro libres de deforestación. Ujú. Si una partida de soja o carne de vacuno proviene de una tierra que ha sido deforestada recientemente, directamente no puede entrar en el mercado europeo. Así de simple. Ya, pero exigir esto a miles de agricultores en Sudamérica, muchos de ellos que son pequeños propietarios sin grandes recursos ni tecnología, pues tiene que ser un reto monumental. No puedes simplemente imponer la norma desde Bruselas y mirar a otro lado a ver cómo se las apañan. Exactamente. Y por eso el acuerdo no solo exige, sino que acompaña financieramente. Se ha movilizado un fondo enorme de 1.800 millones de euros a través del programa europeo Global Gateway. Vale, hay dinero de por medio. Sí. Este capital está destinado casi en exclusiva a ayudar a las comunidades locales, a los pueblos indígenas y a esas pequeñas pymes de Mercosur a transformar sus cadenas de valor en modelos que sean sostenibles y trazables, especialmente en zonas tan sensibles como la Amazonia. Claro. Es una inversión real para que la transición ecológica sea viable para ellos, no solo una imposición punitiva de los europeos. Entendido. Pero ¿qué pasa si, a pesar de todo esto, hay incumplimientos sobre el terreno? Porque los gobiernos, a veces, por presiones internas de sus lobbies, pueden tender a mirar hacia otro lado cuando hay tanto dinero en juego.
Y ahí radica una de las grandes innovaciones democráticas de este tratado, que es el mecanismo de resolución de controversias. A ver. No se fía solo de la buena voluntad de los gobiernos. Si hay sospechas de que se están violando las normas ambientales, o por cierto, los derechos laborales básicos, porque hablamos de prohibir el trabajo infantil o forzoso, también se convocan paneles de expertos independientes para investigar. Expertos independientes de verdad, no cargos políticos. Exacto. Y lo más revolucionario de todo esto, se le da un papel formal y directo a la sociedad civil. El tratado exige la creación de grupos asesores internos donde se sientan ONGs ecologistas, sindicatos de trabajadores y representantes empresariales. ¡Ostras, qué interesante! Y estos grupos no son puramente decorativos para la foto. Tienen la potestad legal de monitorear el cumplimiento del tratado sobre el terreno. Pueden presentar quejas formales, exigir investigaciones serias y obligar a los gobiernos a dar explicaciones públicas. Es toda una infraestructura legal diseñada para empoderar la presión social. Es fascinante ver cómo todo encaja, la verdad. Hemos hecho una inmersión tremenda hoy. Sí, muy completa. Hemos empezado viendo una fortaleza amurallada de la que nos separaban aranceles del 35%, luego hemos cruzado esa aduana entendiendo las reglas de origen, hemos visto cómo las empresas de software de aquí, de España, van a poder licitar en ayuntamientos de allí, hemos medido el espacio de las gallinas ponedoras, hemos ajustado el tamaño de la letra del queso gruyerito para evitar un conflicto histórico, me sigue haciendo gracia, y hemos terminado creando una red de seguridad ciudadana para vigilar la salud de la Amazonia y los derechos laborales. Yo creo que todo este recorrido refleja a la perfección lo que significa la globalización madura. Ya no consiste únicamente en firmar un papel en un despacho para bajar los impuestos en el puerto y cruzar los dedos a ver qué pasa. Claro. Se trata de alinear normativas complejísimas, de sincronizar cómo concebimos la calidad de lo que comemos, los derechos sociales de quienes lo producen y la responsabilidad ineludible de proteger el planeta. Yo estoy seguro de que es la única forma de que ambas regiones ganen estabilidad real en un mundo tan caótico como el de hoy. Y esto me lleva a una reflexión final que creo que todos deberíamos llevarnos hoy en la cabeza. A ver. Vivimos en una época donde el comercio mundial parece estar fragmentándose a marchas forzadas. Hay guerras comerciales, aranceles punitivos que aparecen de un día para otro y un proteccionismo que no para de levantar muros por todas partes. ¿Es la tendencia actual, sí? Pues en ese contexto, ¿podría este pacto entre la Unión Europea y Mercosur convertirse en el nuevo manual de supervivencia para las democracias? Ostras. Un modelo donde la economía y los tratados ya no consisten solo en mover cajas físicas de un lado a otro para amasar dinero, sino en usar la fuerza gravitatoria de nuestros mercados gigantes para exportar valores, proteger herencias culturales y exigir, por contrato y bajo amenaza de sanción, una verdadera responsabilidad medioambiental a escala global. Da que pensar, desde luego. Si así es como se forjan las llaves del futuro, a lo mejor estamos aprendiendo, por fin, a construir puentes que no destruyan lo que conectan. Para quienes nos están escuchando, mantened siempre esa curiosidad.